te prospere. Amén. Es verdad internacional, ¿oíste? ¿Verdad? Sí. Guatemala. Ay. Aleluya. ¿Qué país Vamos ellos a dijeron? leer en ¿Qué país Gálatas. ellos dijeron? Europa. Aleluya. Ay, no creo que digan no. Vamos a leer Gálatas 4, versículo 15 al 19. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros, para que vosotros tengáis celo por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Lo dejamos hasta ahí, le damos gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor en todo tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ese es Pablo que está hablando a la congregación de Gálatas, donde había una situación que se infiltraron varias personas para que ellos volvieran a esclavizarse de la libertad con la que Cristo lo había libertado, para que ellos volviesen al antiguo pacto de las letras. Pablo está hablando de esta clase de personas que sienten celo, aleluya, que sienten celo, pero no en los buenos solamente, sino en las cosas malas también. Y es importante poder entender lo que es el antiguo pacto y el nuevo. Es importante volver y escudriñar no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo. Porque hay personas que en este tiempo están como la iglesia de Corintio, cuando había disputas entre ellos sobre lo que era, que algunos decían que era de Pedro, otros decían que eran de Pablo, y otros decían que era de Cristo. Y Pablo exhorta en ese mismo capítulo que Cristo no está dividido y que no fue Pablo que murió por ellos. En este tiempo volvieron los fariseos a predicar en las congregaciones. Volvieron las personas a pasarse los mantos y mandan a la congregación a ser formado, a tener una imagen, pero no de Cristo. Que aquí es donde yo me voy a predicar hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mientras tanto se siga predicando de la unción de Elías y de la doble porción de Eliseo, o se siga predicando de la hazaña de David, de Habacuc y de Moisés, y hablan todavía de que hay Samueles en las congregaciones, y tratan de que la iglesia se forme al estilo de Samuel, al estilo de David. No, David cometió muchos pecados, pero nunca cometió el mismo. Pero era un pecador. Y quiere que la iglesia se forme como David,
que anden mucho Eliseo detrás de Elías, para que cuando sean arrebatados, la doble porción le caiga a ellos, le queden a ellos. Y tratan de formar a muchos Elías en las congregaciones, y tratan de formar toda clase de personajes del Antiguo Testamento, pero no quieren formar a Cristo en la congregación. ¿Quién mejor que Pablo para poder hablar de la ley? ¿Qué mejor persona que Pablo para poder formar y conocer la historia de esos grandes profetas? Mas, sin embargo, Pablo no se preocupó por darle énfasis a ninguno de ellos. A tal punto que él dijo a la congregación: imítenme a mí. Yo quiero que ustedes me imiten a mí, porque yo imito a Cristo, y yo quiero que la iglesia sea formado por la conducta que yo llevo, por la conducta que yo camino. Con esa conducta yo quiero que la congregación camine. Yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Pablo no era una mujer y está hablando de un dolor de parto. Porque la necesidad de las congregaciones y de los predicadores no es enseñarle la unción que otro portaba. Es enseñarle la unción que es Cristo Jesús, porque Él es el único que bautiza con la doble porción que ellos están predicando y están buscando. Si está hablando de una doble porción, el Espíritu Santo no va a venir doble sobre ellos. Pero la unción llega cuando Cristo sea formado en nosotros, cuando portemos la imagen de Cristo. En una ocasión se acercaron en el libro de los Hechos y querían destruir a Pablo, porque Pablo estaba haciendo que el pueblo entendiera la gracia apostatara de la ley de Moisés, para que el velo a ese pueblo se le quitara. Como en este tiempo el 90% de las congregaciones tienen el velo que Moisés portaba cuando bajaba de Sinaí. Y la Biblia habla ahí mismo en Gálatas que Sinaí solamente da personas para esclavitud, hijos de esclavitud. Porque más son los hijos de la estéril que la que podía dar a luz. Y como la iglesia es hija de la libre, tiene que entender que la fe que no te lleva a apostatar ni te lleva a errar es cuando tú miras al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Amén. Y la iglesia de este tiempo no puede andar buscando palabras y profecías. Todavía hay personas que se atreven a decir que Dios lo escogió desde el vientre, y lo ha dado a las naciones por profetas. Si es así para este tiempo, todavía anda en Jeremías hablando de Jehová y dándole palabra al pueblo para que vuelvan a los pies de Jesús o de Jehová. Pero en este tiempo, como la profecía más segura y más certera que hay en las Escrituras, no quieren hablar de las Escrituras, no quieren hablar de la profecía de las Escrituras, sino que quieren andar con palabras que su capricho o su corazón le está dictando. Porque el ministro y yo hablamos en esta semana de aquellas personas que se van a acercar al maestro y le van a decir: Señor, pero profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y hubieron sanidades de toda clase. Y el Señor le va a decir: nunca te conocí, nunca los conocí, apartado de mis hacedores de maldad. Y todavía en este tiempo hay personas que se atreven a decir que predicando de los antiguos profetas, hay personas que tienen el carácter de Cristo.
Pero solamente hablan de la gloria de aquellos profetas y no hablan de los sufrimientos que ellos pasaron a persecución de la palabra. Y predican de personas que estaban llenas de errores, personas que estaban llenas de temores, personas que el fin de ellos no fue morir por nosotros en la cruz, aunque murieran por la palabra. Pero tenemos aquel que murió en la cruz para darnos vida eterna y queremos portar otra imagen menos la de Jesús. Se nos olvida que Él dijo que Él se iría, pero que vendría a buscarse a sí mismo. Se le olvida que San Juan dice en la carta que si nosotros decimos que somos de Él, debemos de andar como Él anduvo. Para estos tiempos no existe un David, no existe ningún de esos profetas, solamente hay uno que existe y se llama Cristo Jesús, porque Él es la puerta de redil, porque Él es el redil, dijo Él, y todo aquel que entra por Él es salvo. Como acabó de leer el ministro, la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús: ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre es que conozcan a quien envió. La Biblia dice, señores, que Dios habló de toda forma y de toda manera por medio de los profetas. Y por último decidió hablarlo por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por Él mismo hizo Él todas las cosas. Ya Dios no tiene necesidad de utilizar a un hombre para hablar a este pueblo, porque Él utilizó a su Hijo, el cual actuaba como el Verbo en aquel tiempo, y se hizo la palabra, y vino a esta tierra para redimir a aquellos que estaban en el pacto que hizo, en el primer pacto que Él hizo, y a redimir a los que no estaban en el pacto. Este pueblo no entiende que es Israel espiritual. Este pueblo entiende que es Israel en el primer pacto que se hizo. Dios vio que en el primer pacto solamente corregía la carne, dice la Biblia, pero no tenía apetito contra el deseo espiritual, contra el deseo pecaminoso. No había, la ley no podría corregir eso. Y además, si ellos hubiesen cumplido la ley, nosotros no hubiésemos podido ser salvos. Pero en la sabiduría de Dios, dice Pablo, que Él por medio a la locura de la predicación del Evangelio, quiso que nosotros fuéramos salvos. Quiso que nosotros creyéramos en Jesús, su Hijo. Todavía hay personas que Jehová en este tiempo le está hablando, pero es contrario a lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo que el juicio el Padre se lo dio a Él, y que el Padre está sentado en el trono y Él se sentó a la derecha, y que lo que tiene, y que aquellos que tenían la esperanza en Moisés, pensando que por el pacto de Moisés iba a ser salvo, pero Moisés habló de Jesús. Moisés mandó al pueblo a que creyeran en el profeta que había de llegar, en el Salvador que iba a llegar para redimir al pueblo, y no creyeron. En este tiempo todavía están esperando la varita de Aarón que reverdezca. En este tiempo todavía están esperando la doble unción. Y en este tiempo todavía hay líderes que se atreven a decir que cuando ellos mueran la unción le va a quedar a otro. Y yo no sabía que esto funcionaba así, porque Jesús me dijo que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Jesús es el único. Jesús es el único que puede darnos vida. Jesús dijo que aquellos que escuchen su palabra van a pasar de muerte a vida. Y que llegará el tiempo donde los muertos escucharán su voz y se levantarán. Nuestro corazón va a seguir defectuoso. Siempre va a ser aquello para lo que Cristo no vamos a hacer aquello para lo que Cristo nos ha llamado. Mientras no forjemos el carácter de Cristo, formemos a Cristo en nuestro corazón. Mientras cada uno de nosotros no entienda que fuera de Jesús no hay palabra, que fuera de Jesús no hay profecía y que fuera de Jesús no hay esperanza, vamos a seguir en el mismo lugar. El deber de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, era conducir a aquel que estudia la Biblia, las Escrituras, a Cristo. Que aquellos que escudriñan el nuevo pacto sean formados a la imagen del nuevo hombre que Dios creó, conforme a la de su Hijo. No hay otra imagen. Si Jesús, cuando tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro, se subió al monte y se transfiguró allí, que se le apareció, dice la Biblia, se le apareció Elías y Moisés, que Pedro le dice: bueno era para nosotros que estuviéramos aquí, maestro, porque así vamos a construir 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, dando a entender de los 2 profetas más grandes que más sonaron en el Antiguo Testamento. Mas sin embargo se escuchó la voz desde los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, solo escúchelo a él. Amén. Si aquella voz gloriosa, dice Pablo, esa magnífica voz que se escuchó, dijo que escucharan a su Hijo amado, pues nosotros debemos de entender y tener los oídos prontos para escuchar, de que debemos, como dijo Pablo, formar a Cristo en nuestra vida, de que debemos llevar a la congregación a que Cristo sea formado. Y para formar a Cristo, Pablo tenía dolores como de parto, porque no es fácil llevar a que cada uno de nosotros sea formado en Cristo. No es fácil. No es fácil. Más fácil es predicar de los profetas que de predicar de Cristo. Sí. Porque formar a una persona a Cristo, formar a Cristo en una persona que tenga el odio y el rencor, que tenga orgullo en su corazón, no es fácil. Se va a pasar mucho sufrimiento, se va a pasar mucho dolor, mucha pena, mucha angustia, porque va a tener que tener la paciencia bastante grande para todos los días acordarle la misma palabra. Por eso Pablo dice, y Pedro, que no se cansaba y que no le era pesado escribirle siempre la misma cosa, hasta que las personas se grabaran eso. Aquí no se le ha hablado más que de Jesús. Y aunque quizás estemos viendo poco los efectos, pero sabemos que la palabra está en todo. Sabemos que Cristo va a formar su carácter por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque no es fácil decirle a un rico que acumule riqueza en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Pero sin embargo, para ellos es difícil, Jesús se lo dijo. Es difícil que un rico entre
Porque para Dios todas las cosas es posible. Porque ¿quién iba a pensar que el creador de todas las cosas, con toda la riqueza que hay en este mundo, se despojó de todo y vino y murió por nosotros? Para Él sí es fácil. Para Él sí era fácil despojarse de todo lo que tenía y venir a morir por nosotros. Pero para nosotros no es fácil despojarnos de lo que tenemos y seguirlo ahí. Para nosotros no es fácil poner la mano sobre el arado y continuar arando. Pero para Él sí fue fácil. Y formar el carácter de Cristo y formar a Cristo en nosotros es la cosa más importante y lo primordial que debemos tener en nuestro corazón. Porque sabemos que todo es pasajero. La Biblia dice que desnudo vinimos a esta tierra y desnudo vamos a partir. Y que lo único que el hombre se va a llevar es lo que cosecha. Las buenas obras. Porque por tus obras va a ser juzgado, dijo Cristo. Y el problema es que no es por obra que tú te ganas la salvación. Es por su gracia. Y si su gracia nos dice que debemos formar a Cristo en nuestro corazón, debemos formarlo. Debemos de olvidarlo de todas las pendejadas que se escuchan en las redes, impresionando y llamando la atención y hablando que Jehová me dijo y hablando que Dios te sacó del lodo, cosa que Dios nos dice. A ninguno de los que estamos aquí, aunque estemos a punto de descarriarnos, que estemos fríos, Dios te va a decir, recuérdate de donde te saqué. Porque una de las cosas que Él nos manda a nosotros es a no recordar nuestro pasado. Y si Él, siendo Dios, nos manda a no recordar nuestro pasado, ¿cómo Él mismo no lo va a recordar? Bien. Jesús, cuando le presentaron a la mujer adúltera, Él no le dijo, ten cuidado si tú bebas tu vida, no. Vete y no lo hagas más. No lo hagas más. Pero aunque María Magdalena quisiera volver a hacerlo, no le va a decir, recuerda donde yo te saqué. Son cosas que hoy en día están habituando en las iglesias y haciéndose pasar, porque cada uno de nosotros tiene su pasado, sea limpio, sea turbio. Cada uno de nosotros tiene un pasado donde es fácil de adivinarlo, porque no hay uno que no fuera destituido de la gloria de Dios. No hay uno que no fuéramos pecadores, y aún lo somos. Porque Pablo dijo que el primero que Dios rescató fue a él. Pablo se consideraba como uno de los más pecadores de la historia, porque se mencionó como el primer pecador. Pero sin embargo, después que Cristo lo llamó, le está rogando a una iglesia, está sufriendo por una iglesia, y le está diciendo que tiene un dolor tan grande para que Cristo sea formado en ella. Y tantas personas que hoy andan crucificados juntamente con Cristo. Tantas personas que dicen que tienen la mente de Cristo. Mas sin embargo, sus hechos niegan. Sus palabras niegan lo contrario. No es fácil tomar la cruz y seguirlo. No es fácil tomar la cruz y seguir al Maestro. No es fácil negar tu vida y odiar tu vida para que el Maestro sea formado en ti. Lamentablemente, para que el Maestro sea formado en nosotros, nosotros tenemos que odiar nuestras vidas.
porque es la única forma que el maestro tiene para poder formar su carácter, su vida y su espíritu viva en nosotros, habita en nosotros. Hasta que se cumpla lo que dice Pablo en Tito, para que nosotros, por medio de la renovación y de la regeneración por su espíritu, seamos limpios. Esto no basta con simplemente confesar al maestro. Esto no basta con eso. Esto basta con escudriñar las escrituras día tras día, para que nuestra mentalidad, nuestro pensamiento vaya cambiando. Tú ves que hay personas que se leen libros para ser exitosos. Hay personas que leen libros para ser ricos. Pero no hay personas cristianas que leen a Cristo para ser como Él. Nuestra salvación está en el Evangelio. Nuestra salvación está en que Cristo sea formado en nosotros. Nuestro deber aquí es que cada uno de ustedes se parezca a Cristo. Pablo exhortó a los Gálatas y le habla de ese dolor tan grande que él tiene. Porque según lo que dice la mujer, dice que ese dolor es fuerte. Según. Y eso sentía Pablo. Sufriendo por una persona que no era nada de él. Sufriendo por una persona que quizá él lo conoció en la predicación. Y no dice como dicen estos pastores: yo lo solté en banda, que se muera, que se joda. Si el diablo se lo quiere llevar, que se lo lleve. Ah, no, que lo que me dieron la espalda yo no lo siento a mi mesa. Pablo no pensó así nunca. Pablo sufrió ese dolor tan grande de parto que dijo: yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Y no voy a descansar mientras no vea eso. Porque yo no voy a trabajar en vano con ustedes. La gloria mía son ustedes cuando Cristo venga. Ustedes son mi corona cuando Cristo venga. Eso es lo que se llama un hombre transformado por Dios. Un carácter de Cristo. Pablo me recuerda a Cristo cuando estaba en la cruz, cuando le voceaban: bájate de la cruz. Que él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros seamos así podemos decir que Cristo ha sido formado en nosotros. Cuando veamos a los necesitados y lo ayudemos, cuando nos ocupemos de lo que Cristo hizo. Porque es Cristo que tiene que ser formado y nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo. Así como Él anduvo, dice la Biblia, debemos nosotros andar. Porque tenemos un maestro. Porque tenemos un guía que Él nos dejó. Y ese guía no te va a llevar a ti a hacer algo que Cristo no quiera. Porque ese guía está para llevarte a la verdad y a la justicia. Y ese guía es el sello que Él nos dio como garantía de que pertenecemos a su reino. Y es preciso que nosotros, como congregación que somos, como miembros de esta congregación, como líderes y como miembros del cuerpo de Cristo, y como la cabeza nuestra es Cristo, debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos para que cada uno de nosotros, y exhortarnos y corregir para que Cristo sea formado en nuestra vida. Es el único boleto para entrar al reino de los cielos. Y es la única forma donde la Biblia dice que el Padre lo escucha.
Hay muchas personas que están todavía esperando las peticiones que le han hecho el Padre, pero no la van a recibir. No la van a recibir porque están pidiendo mal. Pero cuando el Espíritu de verdad, aquel guía que está dentro de ti, te guía a la verdad y la justicia, Él va a saber cómo pedir, tú vas a recibir. Porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por aquellos que han de ser salvos, por aquellos que tienen el carácter de Jesús y forman a Jesús en su vida. Póngase de pie. Es mentira. Si tú no tienes el carácter de Cristo, no te catalogues como hijo. Porque un hijo de Dios no puede odiar. Un hijo de Dios ayuda al necesitado. Un hijo de Dios no se hace rico por la grey. Un hijo de Dios sabe que el primer pacto ya ha sido abolido y que ahora tiene que regirse por aquel del Espíritu. Porque no hay ley para aquel que es espiritual, dice la Biblia. Porque anda en la única ley que es sobre toda, que es el amor. Un hijo de Dios tiene que amar aún a sus enemigos. Un hijo de Dios no puede tener orgullo en su corazón. Porque esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo, dice la Biblia. Que aún por tú saber que tu hermano peca, tú comiendo algo que a él no le agrade, que no lo haga, dice la Biblia. Porque si no va a ser que aquel porque Cristo murió se pierda. Y hoy en día las congregaciones tienen el ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. No es porque son hijos de Dios, es porque no lo son. Es porque no lo son, porque son favoritos de Dios. Y Dios por ello mata un ejército. Dios por ello destruye un hogar. Son los favoritos de Dios. Cuidado si te metes con ellos, porque Dios te va a matar, te va a cortar, te va a destruir. Así como Elías oró para que descendiera fuego, así ellos oran por el juicio tuyo en la cabeza. Para que Dios te mate, para que tú caigas en desgracia y Dios te destruya. Esa no es la ley de Jesús. Ese no es el Cristo que debe de ser formado en ti. Tú estás formando un Elías, un Moisés. Tú estás formando un Samuel, un David, un Habacuc, para que vayan a pelear con 300. No, tus armas no son carnales, son poderosas en Dios, pero no son carnales porque son espirituales. Recuerda que el maestro dijo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Recuerda que cuando tú vayas a decir que aquella carne que es enemiga tuya, recuerda que tu lucha no es con ella. No está permitido odiar, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Tú no estás permitido, diga, que no se sienten en tu mesa porque te dieron la espalda. Tu lucha no es contra ellos. Siéntalo, porque no es contra ellos tu lucha. Solamente Jesús. Solamente aquellos
que forman a Cristo en su corazón pueden entender y amar sobre todas las cosas, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque el amor nunca deja de ser. Pero la profecía y la ciencia, dice Pablo, que acabarán, pero el amor nunca acabará. Y esa es la ley de Cristo, el amor. Ese es el Cristo que debe de ser formado en tu corazón, el Cristo de amor, que va a venir con sus santos ángeles y va a dejar convicto a aquellos que despreciaron. Tú sabes las cosas duras que se dicen de Dios. Tú sabes las cosas duras que estos profetas están diciendo de Dios. Ese Dios que mandó a Jesús para que el mundo fuera salvo, ese mismo Dios está matando personas como cosas locas en este tiempo. Son cosas duras que se están diciendo de Dios. Porque ni Pablo Escobar es tan sicario como este. Jesús, el único. Cierre sus